El Ministerio de Prédica presenta en radioelsalvadordelmundo.com Sentados en un Café con Jesús. Prepara tu corazón para escuchar junto a los predicadores lo que el Señor tiene preparado para ti. Buenas noches, mis hermanos. Estamos aquí reunidos en un nuevo programa de Sentados en un Café con Jesús. Y hoy tenemos en el staff a una predicadora de 24 quilates, o sea, oro bien purificado. Saludos, Lidia. Un placer tenerte en el staff del programa. Muchas gracias, qué hermoso saludo. Sí, para mí es una gran bendición estar con ustedes y tener a nuestro queridísimo hermano Carlos Gómez, que nos va a compartir en este linda programa de Sentados en un Café con Jesús. Gracias por la invitación. Bienvenido, Carlos, un placer. Sos familiar de Salvador, ¿no? No, lejano quizás. Lejano, pero por ahí vamos siguiéndole los pasos. Gran maestro. Dios, qué bueno, me alegro. Bienvenido al programa, Carlos, y qué bendición tenerte aquí. Y para iniciar, como todo en el Señor, vamos a comenzar con una oración, entregándole el programa. Lidia. Sí, claro que sí. Pongámonos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, amado Padre, en esta linda programa, Señor, queremos ponerte en tus manos, Señor, para que tú tomes nuestros corazones, tomes los corazones de todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, Señor, para que sea también de bendición este programa y llegue a sus corazones, Señor, y aumentes esa fe, ese amor cada día en nosotros para que te podamos servir con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Toma en tus manos, Señor Jesús, este programa, que sea siempre de bendición para alabarte y glorificar tu nombre. Amén. Amén. Bueno, para iniciar, como es en el programa, antes del programa escuchamos la prédica y después también se escucha. Y qué lindo tema, purificados en la fe. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo es que llegó este mensaje a tu corazón? Esto fue realmente algo revelado, quizás Dios en algún momento siempre nos toca. Estaba yo en un servicio que íbamos a dar de Madre Teresa, allá en San Vicente. Entonces, siempre nosotros compartimos una cápsula, ¿verdad? Para que es el alimento espiritual que vamos a llevar. Así las cosas, yo para ese momento Dios me reveló esta cita y fue precisamente esa cápsula la que a mí me iluminó para tomar ese momento y que en un momento determinado poderlo llevar a hacer una prédica, quizás con más elementos, con más profundidad. Eso así fue. Gloria a Dios. Te tocó el corazón. Me tocó el corazón. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y queremos saber quién es Carlos Gómez, en qué grupo estás. ¿Llevas cuánto? 30 años predicando, más o menos. Esa es la idea, llegar hasta donde el Señor me mantenga y me dé voz. Amén. Ahí vamos a estar. Bueno, para todos los oyentes, quizás la mayoría, algunos tal vez me conocen. Mi nombre es Carlos Gómez. Yo nací en el grupo Nuestra Señora de Fátima, allá en Cojutepeque. ¡Wow! Tengo una Saludos a los hermanos de Cojutepeque, allá nací. Y circunstancialmente, después el Señor me dio también la misión de ir a abrir el grupo allá en Usulután. Yo fui en la punta de lanza, por San decir Pablo, así, ¿verdad? San Pablo. Correcto. Cállate, una vez me dice, mira, ¿querés a predicar a San Pablo? Sí, yo voy. Y de repente haz tú solo tan. No, era realmente una vocación fuerte de demostración para todos los predicadores, ¿verdad? Para poder ir hasta Usulután, porque ese calor es insoportable. Mira, creo que la prédica era a las 4 de la tarde, 5, sí, calor. Correcto. Pues sí. Luego yo fui a Usulután y después, hoy que el grupo, por las mismas circunstancias de la pandemia, bueno, fue cerrado, sí. Y yo regresé y a Cojute, pero me he incorporado últimamente a estar sirviendo en el grupo San Rafael Arcángel en San Vicente. Ahí estoy actualmente. Lindo grupo. Lidia, ¿ya has ido a predicar hasta allá? Sí, unos hermanos grupo. Amorosos, sí, qué bendición. Qué bueno, que me alegro. Y ya entrando con respecto al tema, hoy vamos a hablar un tema bien extenso y bien profundo, que es la fe. Y qué lindo cómo tú asemejabas el oro
con respecto a la fe. O sea, realmente me interesó todas las características que dijiste tú sobre el oro. Es que fíjate que yo realmente cuando estaba preparando mi prédica, realmente uno en la escuela nos enseña que tenemos que encontrar una motivación que nos llame la atención, como dicen, para abrir el abanico, ¿verdad? Sí. Entonces, yo me puse a curiosear, por decirlo así, cómo es que realmente existían las calidades de oro. Y al ver realmente más profundamente esa información, me doy cuenta pues que los oros vienen desde 9, 10, 14, 18, 24 Mira, quilates. yo hoy dejé mi cadena de 24 quilates, me lo hubiera traído. Bueno, yo creo que hoy la podemos comenzar a lucir más fácil. Te aseguro que es de 24 quilates. Ahí le decía yo en broma, bueno, ahí vamos a ver realmente qué tanto la ama su esposo. Sí, si le dio uno de 12, si le dio uno de 10, ¿verdad? Sí. Ojalá que sea 24. No, Ojalá es broma, que es broma. Yo creo que lo importante es que se lo dio. Sí, ¿verdad? sí. No, pues sí, esa fue una motivación porque la verdad que yo lo asemejaba, en la pregunta que tú me haces, lo asemejaba que así de la misma manera nosotros podemos identificar nuestra fe. La calidad de fe que tenemos, porque al final el oro se mide por su calidad de pureza. Ajá. Entonces esa pureza que nosotros encontramos es la que realmente nos puede decir a mí, bueno, mi fe ¿cómo está? Sí. Y esa es una pregunta en la cual comenzamos, ¿cómo está mi fe? Entonces así es como nació la idea pues de dar esa motivación. A mí Gloria me a llamaba la atención también cuando decía, ¿cuántos quilates tiene tu fe? Es correcto. Es que fíjate que esa interrogante que precisamente Lidia presenta, creo que a diario nosotros nos la debemos de estar haciendo, a diario. A diario. Porque yo siempre hacía esta reflexión. Cuando tú estás pasando por un momento, por decir así, bien en tu vida, trabajo, familia, dinero, si podemos decirlo así, tu bendición que recibís materialmente, pero en esos momentos tu fe aparentemente está Sólida. Sí. Pero Ya, cuando en 22 quilates tengo la fe, puedes decir. no, Sí. ahorita, y tú comenzás a decir, no, mi fe así. Es más, 24. mi cuestionamiento es que cuando tú tienes a un hermano enfrente y tú estás bien, te sentís comodísimo decirle, mi hermano, tenga fe, mi hermano, vea, el Señor lo ama, y comenzar. Pero cuando tú estás pasando por una situación de realmente tremenda, que te estás purificando o estás pasando por una prueba, volvete a hacer la pregunta, ¿cómo está tu fe? Sí. Así es. Realmente. Por eso yo entré en el tema. Y no sé si me vas a hacer ya la pregunta que por qué el tema, pero Ahorita comienzo con la pregunta 3 de las 50 que traigo. No, eso me dio a mí la inquietud de decir, bueno, realmente nuestra fe toda la vida va a estar siendo publicada como el oro, pues, Así es. A diario, ¿verdad? a diario. Y a través de qué nosotros vamos a purificar nuestra fe. Fíjate que una de las cosas, creo yo, que lo mejor que nos puede pasar es sufrir. ¿Verdad? Sufrir. Esto parece ser un poco irónico, Sí. ¿verdad? Sí, porque así, casi que ¿Quién quiere masoquismo, sufrir? vea, ¿Quién quiere que sufrir? Amo el Sí, sufrir, sí. vea. No, ¿quién quiere sufrir? Pero la gran diferencia es que cuando nosotros estamos sufriendo con la esperanza que Dios está en nuestro corazón, Amén. sabemos que ese sufrimiento va a ser en algún momento un gozo. Así Gloria a es. Dios. Porque al final va a ser para glorificar al Señor. Es correcto. Para Mira, glorificar al y yo me preguntaba, y quizás los hermanos que nos están viendo también se hacen la misma pregunta. ¿Qué pasa si yo, digamos, creo que tengo mi fe en 23 quilates? O sea, yo he orado, he ido a Redil, he visto el programa Sentados en un Café con Jesús, no me lo he perdido en todo el año. Pero ¿qué pasa cuando viene una prueba, una tentación del enemigo y eso me derrumba? Y entonces, ¿qué puede hacer ese hermano que en teoría tenía su fe en 23 quilates y de repente te das cuenta que tenés 7 quilates? ¿Qué le podrías decir a ese hermano? Bueno, la cuestión podría ser también de que esas circunstancias que se te presentan o que se nos presentan a nosotros Ajá. en todo momento, es el momento oportuno donde podemos comenzar a revisar cómo está nuestra oración, pues. Correcto. Cómo está también mi acercamiento, mi intimación más con Dios a través de su palabra. Porque el problema es que cuando no nos dedicamos a conocer más a Dios, ¿cómo lo vamos a conocer? A través de su palabra.
Amén. Si nosotros lo conocemos más y tratamos de alimentarnos más de la palabra de Dios, esto me va a ayudar también ¿a qué? A fortalecer mi espíritu. Ahí es donde nosotros podemos encontrar a todos los hermanos, pues esa es la idea, transmitirles, ¿verdad? Que nuestra fe se va a fortalecer precisamente a través del alimento que nosotros podemos obtener de nuestra palabra y esa intimidad que tenemos con Dios a través de nuestra oración. ¿Verdad? Entonces, creería yo que son dos elementos importantes que tampoco podemos dejar por un lado nuestra entrega de la palabra, nuestra comunidad, nuestro servicio mismo, ¿verdad? Tratando la manera de mantener esa cruz en esos dos maderos. Correcto. Cubriendo las cuatro esquinas. ¿Verdad? Eso creería yo pues que podríamos invitar a todos nuestros oyentes y aquellos que nos puedan estar viendo también, bueno, que eso es lo que debemos de hacer, tratar la manera de esforzarnos un poco más. Gloria a Dios, amén. Mira, y tú decías que los primeros cristianos, porque esta carta fue escrita para los primeros cristianos, ellos eran perseguidos, y me interesó que tú hacías la analogía como que fueran guerrilleros que los andaban persiguiendo. Lidia, ¿vos ya te han perseguido así? No. No, primero Dios que no. No, y fíjate que esa reflexión que tú estás haciendo y que bueno que te llamó la atención es precisamente porque yo hacía como un esquema de introducción en la prédica, lo que nosotros le llamamos como predicadores el contexto, ¿verdad? Hacer el contexto. Entonces me fui a revisar más y es cierto, yo me decía, fíjense que estos hermanos, en aquel momento cristianos, convertidos al cristianismo, habían dejado la vida anterior, que era el paganismo, porque eran pueblos paganos. Pues. Y estos pueblos paganos que habían aceptado al Señor, que habían convertido al Señor, en aquel momento ellos no era fácil decir soy cristiano. O sea, nosotros estamos en estos tiempos muy cómodos, que nadie nos va a perseguir, nadie nos va a decir. Entonces yo hacía la reflexión, pongámonos en los pies de aquel momento a aquellas personas. Que a usted te dijera, mira, sos cristiano. Entonces, y que te dijeran, te vamos a matar, sos cristiano. ¿Seguirías diciendo eso? Sí. Entonces, creo yo que esa reflexión, como una introducción, era para ir profundizando entonces y decir, bueno, realmente esta cuestión debe de ser más en serio, el decir ser cristiano. Sí, no, y ellos tenían una gran fe, porque ellos decían, soy cristiano, y casi que los podían matar por decir eso, vea. ¿Y cuántos murieron? ¿Cuántos murieron haciéndose ahora? Y martirizados. ¿Y nosotros podríamos hacer eso? Una pregunta, ¿verdad? Sí, a veces con las mismas situaciones, los mismos problemas, como a veces se ve el tipo de fe que nosotros tenemos muchas veces débil, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor nos está motivando con esta charla precisamente, a ir mejorando esa calidad de nuestra fe, que también hacía mención en la charla, que me gustó mucho. Mira, yo admiro la fe de Carlos porque viene de Tecojute aquí a estar presente en el programa. ¿Qué opinas, Lidia? Sí, viene desde muy lejos, tan cerquita, ¿verdad? Que está Cojute, pero realmente el tráfico que hay. Mira, con los tráficos que hay ahora, lluvias, compromisos y todo. No, sí, tú has dicho algo bien cierto. Para los que, conocen Cojute, sí está cerca, pero es una odisea lograr llegar a cualquier lugar de lo que es la periferia de todo San Salvador. Es una odisea. Prácticamente son 2 horas y media de camino para donde querrás ir. Casi como que fuese hasta San Miguel. Sí. Algo así. Pero por eso estamos acá. Sí, gloria a Dios. Por esa fe que tenemos. Gloria a Dios. Mira, y al inicio de la prédica tú mencionabas algo de que no es fácil decirle a alguien que está en un problema, no, mira, orá, mira, tené fe, mira, anda a misa, el Señor te va a salvar. ¿Qué le dirías vos a una persona que está aconsejando de esa manera a su hermano? Bueno, yo creo que ahí en ese momento, si alguien, digamos, pueda estar aconsejando y realmente no está viviendo una fe de pureza, creería yo que no deja de ser un conflicto para uno mismo como cristiano. Sí, un conflicto, porque ¿cómo vas a transmitir esa fortaleza si tú no estás fortalecido? ¿Cómo vas a transmitir, por decirlo así, esa fe, esa esperanza
si tú lo estás diciendo del diente al labio, pues si no lo estás viviendo realmente. No vas a dar lo que no tenés. Es correcto, ¿verdad? No, si yo creería que a los que nos dedicamos a tratar de transmitir la fe, de transmitir esperanza, valor, fortaleza a todos los demás, bueno, tenemos quizás más el compromiso de alimentarnos más, ¿verdad? Sí. De alimentarnos más, volviendo a lo que decíamos hace un momento, la palabra de Dios, nuestra oración. Y especialmente también hacer siempre a diario nuestra revisión de cómo está mi paz interior con el Señor. Sí. Eso es algo importante, porque igualmente, ¿verdad? Yo creo que para esto necesitamos sí, realmente seguir nosotros creciendo más en nuestro espíritu. Yo sé que no deja de ser hoy en nuestros tiempos complicado, si le podemos decir así, por tantas cosas que nos quieren distraer, ¿verdad? Ya más adelante vamos a hablar de los temas de que nos sacan. Fíjate que yo cuando escuché la preca dejé de ver TikTok, fíjate. Lo dejé a un lado así, yo dije, me sentí aludido, fíjate. Porque tocamos claro, también aquello que es Lidia, lo que vos boteaste el Facebook o el Instagram. Sí, definitivamente. La verdad que es una prédica que tiene mucho poder y que va a ir mejorando nuestra calidad, ¿verdad? Como hijos de Dios. Amén. Mira, y tú hablabas bastante durante la prédica sobre las pruebas, la purificación. Entonces, ¿quiere decir que yo no le tengo que tener miedo a las pruebas, o sí? No, Porque a mí cuando me viene una prueba me tiemblan las canillas, fíjate. Yo creo que no. ¿A vos no, Lidia? Es que yo creo que, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Nuestra condición de carne nunca nos va a cambiar, y si nos arruñamos nos sigue doliendo. Sí. Vení. Nos va a seguir doliendo, es por demás. La diferencia es, creo yo, en lo que me acabas de preguntar, es realmente para estar preparado para lo que venga, depende también de nosotros mismos, ¿verdad? Para que la prueba que vamos a experimentar, indistintamente lo que sea, esa prueba nosotros realmente estemos bien parados, porque claro, nos vamos a desborronar si no estamos preparados. Y yo creo que precisamente ese es el objetivo que yo buscaba cuando estaba predicando esta charla, ¿verdad? Ese es el objetivo, hacerle llegar a la gente que estemos constantemente preparados para que cuando venga el momento de ser purificados, porque precisamente somos nosotros constantemente purificados como el oro, como el tema de la charla, en todo momento vamos a estar siendo purificados y estar preparados para esa purificación. Gloria a Dios. Mira cómo nos ha avanzado el tiempo y qué lindo está, porque estamos hablando de las pruebas, la fe, la purificación, pero tenemos que llegar a la pausa. Lidia, ¿qué nos puede recomendar por alabanza? Sí, hay una alabanza muy linda que se llama Solo ten fe y que es del grupo de fe, así que la tenemos que escuchar. La vamos a escuchar porque yo he escuchado al grupo, pero esa alabanza nunca la he escuchado. Es muy buena y tenemos que escucharla. Bueno, y vamos, Dios, escuchémosla. Hijo, no crees en mis palabras. Te he dicho, dile a la montaña, muévete y se moverá. No crees que en mi nombre derribarás murallas, que librarás 1.000.000 de batallas y confiarás de verdad. Que si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a la montaña, muévete y se moverá. Solo ten fe. Solo ten fe. Solo ten fe. Solo ten fe. Imposible tú podrás ver.
enfermo sanarás. Si haces mi voluntad nada te faltará, y aunque tú mueras, vivirás. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a la montaña, muévete y se moverá. Solo ten fe. Solo ten fe. Solo ten fe. Solo ten fe. Imposible tú podrás ver. Por la fe fue que Moisés llevó al pueblo de Israel. Por la fe fue que Abraham sacrificó a su hijo Isaac. Por la fe fue que Noé construyó un arca sin dudar. Solo ten fe y tu milagro llegará. Tu milagro llegará. Solo ten fe. Solo ten fe. Solo ten fe. Solo ten fe. Cuando el mundo te diga no puedes más, solo ten fe. Imposible tú podrás ver. Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Bueno, regresamos al programa. Gracias, Lidia, por esa recomendación. Voy a escuchar más alabanzas de fe, fíjate. Sí, son buenísimas porque alimentan nuestra alma. Amén. Bueno, y regresando al tema, veníamos hablando de la purificación, ¿verdad? Y veníamos hablando también de las pruebas. Pero tú decías, Carlos, en la charla de que para ser puro tenemos que quitar todas esas impurezas. Y tú mencionabas una cita sobre eso. ¿La puedes recordar? ¿Qué era lo que decía? No me acuerdo, me trabó el hámster. En la misma carta, primera carta de San Pedro, ahí encontramos más adelante en el versículo 2, algo que el mismo Pedro le decía a ese pueblo. O sea, no podemos nosotros hablar de nuestra fe si no nos despojamos precisamente de todo aquello que haga impura esa fe. Aquí entramos en aquel tema de lo que es la pureza y la impureza, ¿verdad? Mira qué lindo Pedro, que de un solo nos daba la salida. Sí, correcto. Sí. Él está diciendo, bueno, comencemos a experimentar. Nos hemos convertido nosotros a Cristo, y a seguirlo. Bueno, pero para convertirnos tenemos, como dicen, dejar aquel hombre viejo, ¿verdad? Y dejar todo aquello que en algún momento no era agradable a Dios. Claro, obviamente, esa es una cuestión que, para ser sinceros, es una lucha diaria. Así es. Pero hay cosas que están ahí y que es de lo que debemos de irlo sacando, ¿verdad? Sacándolo de nuestra vida para que realmente esa fe a la cual nos estamos refiriendo vaya siendo cada día más pura. Por eso el tema de la purificados. Y por eso la misma cita base nos decía, bueno, es que su fe tiene que ser purificada como el oro. Uh-huh. Y yo allá cuando arrancábamos con la explicación del por qué hacer la comparación del oro, decía que el oro pasa por un proceso sí. a una exagerada temperatura altísima. Y yo me acuerdo cuando estaba viendo eso, decía que lo que hace esa temperatura es sacar todo aquello que ya no es parte del oro. Sí, lo elimina. Imagínate tú cómo hacemos nosotros para hacer en nuestra vida. Si comenzamos a hacer eso, ¿verdad? Entonces sí, yo creería pues que
que debemos de comenzar a hacer, como dice el apóstol Pedro, despojarnos completamente. Vaya, mira, y a mí me sale esta pregunta, vaya, si hay alguien que nos esté escuchando y realmente está teniendo problemas, tiene bastantes impurezas, o sea, pecados, ¿verdad? ¿Cómo podría ser esta persona para comenzar a eliminar eso? O sea, como que hagamos estos pasos para poder llegar a purificarnos. Ya te ponché. 3 te voy a poner ya. ¿Vos, Lidia, cuánto le vas a poner? No, le vamos a poner 10. 10 quilates, va. Sí. No, fíjate que no dejó de... Te voy a decir algo. Es que eso es precisamente lo que trabajó primero en mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es que así es. No creas, es que porque para mí esto no dejé... Todas estas preguntas que yo en algún momento pues las lanzaba en la prédica, me las tuve que hacer yo primero. Y me tuve que cuestionar yo primero. Correcto. Porque imagínense si yo te voy a hablar de pureza de otros, pero bueno, ¿y mi pureza, pues? ¿Cómo está? No, yo tengo que ver cómo voy a hacer primero yo. En esas preguntas que tú me haces, te digo, no, si es que prácticamente comencé a hacer un examen de conciencia más profundo en mi persona. Pues. Bueno, ¿qué es lo que realmente estoy haciendo que verdaderamente está ofendiendo a Dios? Correcto. ¿Vea? Esa fue mi primera interrogante, comenzar a cuestionarme en mi persona. Y eso es lo que podíamos decirle al oyente, pues, ¿verdad? Que su fe, obviamente, tiene que comenzar a purificarse y a sacar todo aquello, pero inicialmente con un examen de conciencia. Claro, lo puedo decir como examen de conciencia, más no digamos, hay que irnos a confesar, obviamente, sí, ¿verdad? Y a vivir ese sacramento de la confesión. Así. Hay que vivirlo y experimentarlo profundamente. Sí, me gustaba también... básicamente ese interrogante que también nos decía, o sea, cómo ir mejorando esa calidad, ¿verdad? Pero para ir mejorando esa calidad de nuestra fe, tendríamos que irnos despojando de aquellos pecados. Y usted mencionaba, o lo puedo tutear, ¿verdad? Claro, entonces, claro. Y tú mencionabas acerca de esos pecados, que a veces nos vamos a pecados como mucho más grandes, pero a veces hay pecados mucho más pequeños que no les damos la importancia, pero están obstaculizando o debilitando nuestra fe. Es que es correcto lo que la reflexión que hace Lidia. Y fíjate una cosa, ¿por qué esa reflexión que hace Lidia? Porque generalmente nosotros, y te lo digo porque yo comencé por mí mismo, yo puedo decir... es que soy malcriado, yo digo malas palabras. Es que yo de vez en cuando me escondo y me tomo mi cerveza y me voy como que a aquellos pecados que realmente, más no digamos aquellas situaciones que yo estoy viviendo porque estoy ocultando que tengo un problema de lujuria, porque estoy viendo pornografía, ¿verdad? Aquellos pecados escondidos. Uh-huh. Ahora, cualquiera diría, si tú le preguntas a alguien o si nosotros nos preguntamos, ¿usted ve pornografía? Va a decir, no. Pues sí, porque ¿quién nos ve? Uh-huh. Pero si tú ves y aceptas que realmente hay una pornografía descarada, que a cada momento la estamos viendo, incluso la estamos compartiendo. De ahí fue donde a mí me nació el comenzar a ver más allá qué es lo que también nos hace impuros a nosotros. Y comenzando por mí mismo, yo les decía, cuando yo en mi prédica sacaba el teléfono, mire, ¿verdad? En mi prédica muestro, sepan ustedes que alguien maligno lo está utilizando de una manera tan sigilosa, tan mentirosa, tan engañosa para hacernos pecar en todo momento. Por eso yo hacía en esta prédica yo hacía cuenta de que viéramos hasta qué punto estábamos siendo engañados, nos estaba mintiendo Satanás para hacernos caer. Porque esto es fácil. Fíjate que si tú ahorita sacamos el teléfono y comenzamos a ver nuestras redes sociales, fácilmente vamos a estar viendo tal vez algún comentario de un amigo, pero en ese comentario te va a aparecer un TikTok, como yo tocaba los temas estos, ¿verdad? Sí. Entonces ya te salió una señorita cachiporra con poca ropa exageradamente y ya te puso a trabajar tu mente. Entonces, esa situación, ¿y qué pasa? Que podemos decir, no, si solo vi uno, pero eso es lo que me puedes decir a mí. Como sabemos si estás viendo más de la cuenta. Correcto.
o que estás viendo y comenzás a criticar, a juzgar, a ver cosas que tal vez no deben de ser y a como decir, a desorientarnos con tanta información que está el demonio detrás de eso y nos está engañando y nos está mintiendo. Ese es el problema que realmente digo yo, que habría que comenzar a ver más profundo qué es lo que puede estar a mí contaminándome y haciéndome impuro, obviamente. Correcto. Definitivamente. Y algo bien importante que decías tú realmente es hacer un examen diario. Y eso lo recomienda San Ignacio de Loyola, que hay que hacer un examen diario de qué es lo que hemos hecho, cómo hemos vivido. Y yo te lanzo otra pregunta. Con esta espero equilibrarme. ¿Qué pasa, por ejemplo, si digamos yo voy en el tráfico y se me atraviesa el vocero y le pito y todo y paso el día y de repente cuando yo hago mi examen yo veo que reaccioné de esa manera? ¿Qué le podrías decir a ese hermano que nos está viendo que de repente está haciendo la cola del súper y se le atraviesa uno y le grita? O de repente llega la amiga de Ali y te comienza a hablar de la otra hermana y realmente como que vos en ese momento no estás alerta, pero después en tu examen lo ves. ¿Qué le podrías decir a esa persona y qué podría hacer al respecto? Bueno, yo le puedo... Claro, a vos nunca te ha pasado eso. Yo digo por los hermanos que nos están viendo, ¿verdad? Sí, uno dice, no, yo me logro controlar, pero yo no soy de mecha corta, pero a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor ni mecha tengo, ¿verdad? No, fíjate que lo que tú me dices, que yo puedo como... recomendar, ciertamente, tú lo decís, bueno, a lo mejor al terminar mi día, en mi oración, a lo mejor ya antes de acostarme, puedo ponerme a pensar qué es lo que realmente hice, como el ejemplo que tú pones. Bueno, aparte de hacer nuestro arrepentimiento y mi reconciliación, ¿verdad? A través de una oración, pues que yo puedo pedirle perdón al Señor, obviamente, creería que también es bueno que debemos de clamar al Espíritu Santo para que los dones que nos dé, en especial el don del dominio propio, el dominio propio, ¿verdad? Es fundamental. Porque mira, eso es cierto. Yo trato, y eso yo le digo a muchos amigos, yo cuando vengo a San Salvador, yo prefiero horas antes y prefiero rodear donde sea, pero evitando el tráfico. ¿Y sabes por qué? Porque aquí viene la parte, porque yo soy impaciente en el tráfico. No, yo soy impaciente y como soy impaciente yo ya sé que me va a dar el impulso de pitarle, ¿verdad? O recordarle, como dicen, a la mamá a alguien, ¿verdad? Entonces, para no caer en eso, yo prefiero evitar tráfico y busco horas que realmente yo no logre encontrar tráfico. Bueno, gracias por mi trabajo logro manejar esas situaciones, ¿verdad? Pero para el oyente, como tú bien lo decías en el ejemplo, para el oyente implica que si le toca fuerza a enfrentar el tráfico todos los días y puede dar esas circunstancias, bueno, pídale al Espíritu Santo que le dé el don de dominio propio. Gloria a Dios, mira qué importante. Eso nos lleva a orar antes de enfrentar una prueba que vos vas a saber que te va a llegar posiblemente, ¿verdad? Correcto. Sí, y también en el examen de conciencia podríamos determinar entonces que si nosotros vemos que tenemos como esa debilidad, ¿verdad? Entonces mejor evitarla, ¿verdad? Mejor evitar, o sea, orar y evitar, ¿verdad? Como el ejemplo que ponía de que si una hermana me va a hablar, entonces evitar, ¿verdad? Porque sé que yo puedo. Ejemplo. Sí, es un ejemplo, pero a veces es mejor evitar, ¿verdad? Para no caer en esa situación que podríamos hacer. Sí, es por eso les ponía el ejemplo y lo vuelvo a compartir. Yo me conozco en cuanto a la impaciencia que tengo cuando voy manejando, porque me gusta andar siempre rápido, ¿verdad? Quizás porque soy muy como, tengo ese defecto de que todo lo trato de ir midiendo en tiempos, y si yo sé que tengo que estar en un lugar a una hora, yo tengo que estar a esa hora. Gloria. Entonces, el hecho de querer uno cumplir con sus tiempos te implica que también podés entrar en el problema de desesperarte, ¿verdad? Y yo te reconozco el problema que digo yo, soy impaciente en mi tráfico,
Solo en el tráfico, en otras cosas sí soy paciente, ¿verdad? Vaya, gloria a Dios, está bien. La aclaración. Solo en el tráfico, cada aclaración. No, pues sí, les digo, es cierto que le pasa, pero me conozco en el sentido de que puedo perder un poco el control. Entonces, como bien lo dice Lidia, mejor evitar a los demás que puedan tener alguna otra situación o otra circunstancia, pues que lo pueda hacer caer en un pecado. Evitemos, huyamos, como decía Pablo también, huyamos nosotros del pecado, de las tentaciones. Vaya, y profundizando más al tema, muchas veces se dan situaciones en que realmente vos te sentís como comprometido a hacer algo que no debes. Entonces, ¿qué le recomendarías a ese hermano? Te pongo un ejemplo, vaya. Tú sos contador, ¿ve? Tú tienes que llevar el pan a tus 8 hijos. No, perdón, 3, ¿verdad? Solo 3, ¿verdad? Solo 3. 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si estás en una crisis y de repente viene alguien y te dice, mira, hagamos este trato así bajo de agua, haceme estos movimientos, estas declaraciones allí y yo te voy a solventar tu situación económica? ¿Qué le podrías decir a ese hermano que se encuentra ante una situación de ese tipo, que tiene que solventar una necesidad y que realmente prácticamente tiene que ceder a la tentación para solventar eso? Pues yo creo que ahí en ese ejemplo que nos pones, yo creo que ahí se nos juntan muchas cosas del Espíritu Santo. Porque aguardémonos, aparte del dominio propio, aparte de la fe que el mismo Espíritu nos da, aparte del don de discernimiento y sabiduría que nos da, se nos juntan todo eso para que tú, ante una situación de esa, prevalezca más tu temor a Dios. El temor a Dios que nosotros vamos a tener por ofenderlo. Porque como bien lo dices tú, puede ser que alguien me llegue a poner esa tentación. Y es porque eso no va a venir de Dios, por supuesto. Alguien que te quiera poner en esa condición y que ante tu necesidad, pues quieras tú doblar, como dicen, el brazo para aceptar a esas circunstancias. Bueno, ahí es donde viene cómo está también mi vida espiritual frente a no ofender a Dios mismo, ¿verdad? Porque yo sé que si yo digo, bueno, como que hablemos aquello de que no, sí que es una mentirita piadosa. No, es que mentira es mentira. O sea, no hay para dónde. O como la envidia buena. La envidia buena. Sí, es cierto. Entonces, yo creería que a los hermanos que nos están escuchando, esa es una cuestión donde entra la parte nuestra, ¿verdad? De luchar para que podamos realmente rechazar y evadir esas provocaciones de Satanás, que por supuesto va a buscar siempre cómo hacernos caer. Gloria a Dios. ¿Y qué pasaría si tenemos una persona que, digamos, ha caminado en el Señor o posiblemente no ha caminado en el Señor y quizás está hundido en algún vicio o en algún pecado? ¿Qué le podría decir para que salga de esa situación y aumente su fe? Que pase de 4 quilates su fe a pasar a 20. ¿Qué le podrías decir a este hermano? ¿Cómo puede hacer? Bueno, en el ejemplo que tú me pones, fíjate que no deja de ser un caso, pues, de que tenemos a una persona, o pueden haber varias personas con situaciones bien arraigadas en cuanto a ese pecado, o digamos a ese espíritu que lo está haciendo caer, un espíritu de alcoholismo, pues bien impregnado, obviamente. Yo creo que los tiempos van a ser siempre del Señor. Amén. Por supuesto, nosotros vamos a tratar de llevarle, aquí es donde viene cómo nosotros vamos a poderle decir a esta persona con esa fortaleza y que nuestra fe realmente pueda calar en esta persona. Por supuesto, yo creería que guarde la confianza en Dios de que le va a cambiar su vida, pero que la decisión es de Él. Es de Él exactamente, para poder despojarse de ese y luchar o expulsar de su vida a ese espíritu, llámese como se llame, alcoholismo, drogadicción, o que esté cometiendo un adulterio. Tiene que romperlo completamente, ¿verdad? Pero transmitirle pues que realmente la decisión está en Él. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Y mira, a mí se me venía un ejemplo que está en la Biblia, que resulta que Jesús estaba en la casa de la mamá de Pedro. Y resulta que llevaron un paralítico y rompieron el techo y lo bajaron. Y al final Jesús sanó el paralítico por la fe de los amigos. ¿Cómo podemos ser nosotros esos amigos? Bueno, la verdad que creo yo que ahí es donde viene el compromiso para nosotros los que estamos sirviéndole al Señor, ¿verdad? Porque realmente si vamos a hacer llegar esa fe a estas personas que tal vez confían en nosotros, pues creo yo que somos vamos a hacer precisamente esos trampolines a estas personas que al ver nuestra fe, como tú bien lo dices en ese ejemplo, que ellos también al ver nuestra fe y con ese milagro de fe que se va a dar, pues les va a confirmar que realmente pueden confiar en el Señor y que pueden comenzar a seguirle realmente al Señor como se debe. Vea, cómo se debe realmente. Bueno, un paso de fe es llevar hermanos a retiro. Ya a ver, Lidia, cuando regresemos te voy a preguntar cuántos hermanos has llevado. Bueno, hoy es mi oportunidad de poderte recomendar una alabanza. Te voy a recomendar Solo Tú de Orlando Elizalde. ¿Ya lo has escuchado? No lo he escuchado. Bueno, la vamos a escuchar. Buenísimo. Escuchémosla. Cuando estoy desesperado y todo parece no ir bien, solo en ti encuentro ayuda. Solo tú siempre estás aquí. Cuando mis fuerzas no dan más, cuando me siento que caí, perdona si busco tu mirada, perdona que entonces vaya a ti, pero es que solo tú me comprendes, pero es que solo en ti encuentro amor. Tú me levantas y me sostienes, me vas limpiando las heridas con amor. Solo tú, Jesús, mi Señor. Cuando estoy desesperado y todo parece no ir bien, solo en ti encuentro ayuda. Solo tú siempre estás aquí. Cuando mis fuerzas no dan más, cuando me siento que caí, perdona si busco tu mirada, perdona que entonces vaya a ti, pero es que solo tú me comprendes, pero es que solo en ti yo encuentro amor. Tú me levantas y me sostienes, me vas limpiando
Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Ajá, ¿qué les pareció la alabanza? Otra alabanza bellísima de la verdad. Bien ad hoc al tema. Impactó nuestro corazón. Sí. Gloria a Dios. Ajá, Lidia, ¿cuántos hermanos has llevado a retiro? He llevado varios y quiero seguir llevando Gloria más. a Dios, gloria a Dios. Sos una amiga del paralítico, fíjate, los paralíticos que llevan almas a Jesús. Sí, gloria a Dios. La verdad que hay tanta necesidad de la presencia del Señor, necesitamos a cada instante y por eso esta charla tocó mi corazón, porque es esa búsqueda constante de ir mejorando esa calidad de fe que tengo que tener en el Señor. Sí, yo creería que la verdad que la charla no nos deja por un lado la reflexión de hacer esa revisión de mi fe a diario. Correcto. O sea, y lograr llegar que mi fe vaya en ascendencia. 10, 12, 14 y así sucesivamente. La esperanza, creería yo, para todos nuestros oyentes es que logremos llegar a tener esa calidad de fe hasta 24 quilates, que es la máximo que hay en cuanto a lo que es la purificación del oro, ¿verdad? Y esa purificación, cuando hablamos de nuestra fe, obviamente es en cuanto a cómo voy creciendo. Sí. Cómo voy creciendo en mi espiritualidad, ¿verdad? Cómo voy creciendo realmente a través de ir sacando y volviendo hacia lo que ya comentábamos, a través de cómo voy a ir sacando todas aquellas impurezas que probablemente en mi vida estén ahí. Ok, ¿y cómo podría ser mi fe a través del tiempo? O sea, vaya, por ejemplo, yo conocí al Señor, lo que tú decías en la charla, vea, yo conocí al Señor hace un año, yo tengo que tener una fe, yo conocí al Señor hace 5 años, tengo que tener, o sea, como que, digamos, en un año 10 quilates, en 2 años 15, en 10 años 24, más o menos, ¿cómo debe de ser nuestra fe en ese caminar del Señor? Fíjate que esto de nuestra fe, creo yo que en la misma carta de San Pedro, que yo tenía como una cita de complemento cuando nos habla de despojarse. Ajá. Pero más adelante en esa misma cita dice que debemos nosotros de alimentarnos de esa leche, Ajá. de esa leche que se llama la palabra de Dios. Correcto. Yo creería que nuestra fe va a ser mejor en cuanto conozcamos más de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a conocer? Solo a través de su palabra. Sí. A mí me gustaba también que en la charla hacía mención de que todo el tiempo que a veces le dedicamos a las redes sociales, ¿verdad? Y se nos pasa el tiempo rápido, digamos, viendo a alguna de las redes sociales, pero ese tiempo no se lo invertimos al Señor y ahí nos cuesta. Y Lidia me acaba de recordar algo precisamente que yo lo tocaba en mi charla. Porque seamos sinceros, y ahí me fui, como dicen, me fui en la colada. No sé ustedes, yo sé que ustedes no ven redes sociales, yo sé que no ven nada de eso. No, veo una hora redes y una hora la vida. Ya quisiera. No, fíjate que ese es el detalle, ¿verdad? Sí, realmente, y quizás allá al oyente yo siempre hago una aclaración. Yo creo que nuestros medios de comunicación, las redes sociales, todo aquello que nos ayuda a agilizar nuestra vida es bueno, no es malo. Bueno, si la creación de todo es de Dios. Amén. Así, amén. Y incluso la creación de las redes sociales precisamente es porque Dios nos ha querido ayudar a facilitarnos, como decía el Papa Francisco, ¿verdad? Bueno, sepamos utilizar nosotros estos medios que sean para nuestro provecho y la evangelización propiamente. Pero venía lo que decía Lidia y me recordó. Es cierto, si tú te pones a pensar, y aquí te viene el examen de conciencia que estábamos hablando desde hace el primer bloque, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tú le dedicas para estar en una red social? Llámese como se llame. Llamémoslos TikTok, llamémoslos Instagram, llamémonos Twitter, qué sé yo. ¿Verdad? Suponete cuánto tiempo invertís, 1 hora, 2 horas, 3 horas para algunos, quizás para otros 4 horas. Pero la disyuntiva que se nos da es, ¿y cuánto tiempo yo le dedico a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo puedo yo dedicarle a una lectura? Si bueno, hay veces que ni la lectura diaria podemos hacer, pues.
o la oración o la misa, que ahora tenés en YouTube la misa diaria de un montón de parroquias, vean. Sí, sí, definitivamente. No, es que la verdad que si nosotros tratamos de luchar a través de que ese dispositivo que podamos tener siempre, porque yo te digo, ya hemos vivido, tú vivís esto, y esto se los dejo a nuestros hermanos ahí también, que yo les digo, pasa. Habemos personas que nos hemos ido, por algún motivo se nos olvida el celular, y nos sentimos como que nos falta el corazón. Así es. Y haces todo lo posible por regresar a traer ese celular. Si es posible, te bajas del bus o a lo mejor te regresas en el carro. Si ya caminaste 2-3 kilómetros, regresas para irte a traer el celular. ¿Será posible hacer eso para ir a traer la Biblia? Sí. Buena pregunta. Buena pregunta. Es una cuestión. O también muchas veces que estamos en misa o en asamblea y ahí estamos con el celular. No, sí, te digo, yo no pienso Claro, que eso no pasa en los grupos de Cojú, ustedes no, en otro grupo, allá En son ungidos, Fátima, vea. sí, en Fátima y tampoco Sí, ahí no, en San no pasa eso ahí. Rafael, no pasa. o sea, ya les vamos a decomisar los teléfonos antes de entrar a la asamblea. Va a pasar como una canasta o decomisándolo. Sí. No, la verdad que creo yo que estas pequeñas cosas que son graciosas en algún momento, pues sí, pero no dejan de tener bajo esta parte jocosa, no, pero hay una realidad que está pasando. Claro. Hay una realidad que está pasando. Es lo que tenemos que ir despojándolo. o dominando eso. Correcto. Volvemos al tema de cómo lograr dominar, que eso realmente te embauque en lo que Satanás quiere. Correcto. Porque fíjate que yo les decía en la prédica cuando estaba yo tocando el tema yo les decía, miren, yo no les voy a dejar mentir de que cuando abro el teléfono y estoy contestando algún mensaje de los trabajos, ¿verdad? Porque sí utilizo mucho el teléfono para recibir correos, recibir información, transmitir a todo. Invitaciones a sentar en un café con Jesús. Correcto, Sí. todo eso, estoy pendiente. Me llega. Pero en algún momento sí me puedo poner a ver alguna cuestión de Facebook. Y entonces, al ver algo así, yo trato mejor de buscar cosas que realmente me alimenten. Correcto. Y yo le decía a ustedes, miren, si hay, también por los medios, nosotros también podemos encontrar también cosas que nos ayuden a crecer. Miren, hay muchas prédicas yo recomiendo y soy seguidor del padre Miguel Ángel Espinosa de los Monteros. Ay, sí, buenísimo. Un padre que te ayuda y que tiene una manera bien bonita es muy ameno. es muy y te pone Él es ejemplos. mexicano, No, es sí. que la cosa es que te pone unos ejemplos de la vida diaria que están tan comunes y no te das cuenta. Sí. Es como decir también el padre Luis Toro. Luis Toro, eso sí lo he que escuchado. te digo. Entonces, si encontrás algo realmente así como eso Que y te edifique. que te edifique, es por demás que no te vas a encontrar algo. Entonces, bueno, míralo, pero pasarlo, ¿verdad? Y que se te vaya, pero tratar la manera de... Y lo que nos edifica también tenemos que compartirlo, ¿verdad? Con todas las personas que nos rodean. Así es. Fíjate que tenés razón, porque a mí me ha pasado que muchas veces compartimos el chiste, pero de repente nos llega una cita bíblica, un mensaje del Papa y todo, y muchas lo veces, compartimos. cabal, no me pasa por la mente compartirlo. Ajá. Imagínate tú, Lidia, y tú, ¿cómo es esa parte de lo que deberíamos de comenzar a cambiar? Y por supuesto, insistimos, no es el hecho de que sea malo que tú pues puedas ver la alegría de otros amigos, pues que puedan estar compartiendo un momento de un cumpleaños, una graduación, qué sé yo. Por eso, pero vámonos también a nuestra labor. Correcto. Y nuestra labor también como cristianos es eso, llevar realmente a los demás, seguir transmitiendo el evangelio, que el evangelio vaya teniendo más peso de otras corrientes. Claro. Así Porque algo que se me había olvidado en aquellas corrientes que están caminando ahí y que no le hemos puesto atención, como tocamos el tema de la ideología de género, ¿verdad? Sí. ¿No? Si usted está fijando ahora, bueno, recientemente la película esta de Barbie. Mira, vas a ver la locura que se dio acá, hace una última prédica que yo la di, que toqué este mismo tema, le decía yo, casualmente ese día yo había ido aquí a Galerías a hacer una compra y vas a ver un montón de gente rosado y todo eso viviendo ese momento de Barbie. No es que realmente no se han dado cuenta que esa es una ideología que nos están contaminando a los niños, a los adultos y bueno, cómo está destruyendo a nuestra sociedad y a la familia misma. Claro, entonces ahí es donde hay que comenzar a entender de que
tenemos que tener mucho cuidado. Pero ante todo esto, lo principal, que es precisamente alimentarnos y purificarnos a diario para lograr realmente hacer crecer nuestra fe. Y ahora que tú mencionas todo esto de la ideología del género, que se está exponiendo mal, lo LGTB y todo eso, ¿cómo nosotros en nuestra fe podemos estar alerta a todos esos ataques, a todas esas situaciones? Porque, por ejemplo, me imagino que los padres que tienen hijas quieren ir a ver la película de Barbie, por ejemplo, y entonces, ¿cómo poder contener todo eso a través de nuestra fe? No vale. No, fíjate que aquí hay una cuestión que pues no deja de ser siempre un poco delicado en cuanto a este tema. Cuando tú tocas y ves, lo que pasa es que estamos cometiendo un pecado todos, que es el pecado de la indiferencia. O sea, somos indiferentes a todo esto, pues. Y tú vas a ver que pasan en nuestras casas o este momento. Tú vas a ver a nuestros hijos que están viendo unas series infantiles donde les están mostrando niños a través de estos programas de Disney, que Disney está totalmente dominada por enfocado en eso, ¿verdad? ¿Y qué haces tú como papá? No hacemos nada. Entonces a eso caemos en el pecado de la indiferencia. Y muchos dicen, bueno, este no es mi problema. Nos volvemos permisivos. Nos volvemos permisivos. O cometemos el mismo pecado de la omisión, pues. Omitir lo que debes de hacer, lo que podés corregir, lo que podés orientar. No deja de ser un poco seria la pregunta tuya hoy que estamos cerrando esto. Una cuestión muy seria para nosotros mismos realmente. Ver realmente qué podemos hacer para identificar y advertir lo que realmente Satanás nos está queriendo meter a través de todas estas desinformación. Claro, yo digo, una de las cosas que cómo podemos combatir esto, que tú me decías, la pregunta es que hay que comenzar a informarnos más y no solo dejarnos llevar por lo que nos venden. Ajá. O sea, la falta, nosotros no nos educamos. Sí, no nos queremos educar en eso realmente. Y no nos informamos también. Entonces ahí es donde hay que tener mucho realmente cuidado y estudiar, si es que la verdad que es tan bonito, bueno, la responsabilidad que tenemos nosotros como predicadores, pero hay que recordarle también al oyente que todos los que están ahí, también ellos son predicadores. Y eso vámonos al ejemplo que nos ponía Santo Tomás, ¿verdad? Que una de las mejores maneras, no, San Francisco, perdón, era San Francisco, y así es. Que una de las mejores maneras de predicar es a través del testimonio. Sí. O sea, y no necesitas tener la etiqueta de predicador para decirte que sos predicador. No, la responsabilidad es para todos. Para todos. Así. Gloria para a todos. Dios. Entonces, bueno, y ya para ir cerrando, una última pregunta. ¿Qué podría hacer un hermano, como tú decías en la prédica, que se le viene una avalancha de problemas? Que de repente vos estás estable y de repente te llega una enfermedad, un desempleo y que se te arruinó el carro. ¿Qué le podrías recomendar o cómo podría aumentar la fe de estas personas? Bueno, yo creería que una de las maneras como podemos incrementar nuestra fe es mantenernos en esa comunicación con Dios a través de la oración. Yo creo que si habláramos de orar, creo que en todo momento podríamos estar orando, siempre y cuando tus pensamientos estén siempre en Dios, ¿verdad? Cuando tú salís de tu casa, cuando vas caminando, cuando vas escuchando una alabanza, como sea, estar pendiente de lo que Dios, porque esa es la manera como te podés cuidar y proteger, ¿verdad? Amén. Y crecer, por supuesto, espiritualmente, porque tú, como nos dices tú, en algún momento nos va a venir ese momento donde vamos a comenzar a ser pasados por ese fuego purificador. Y si no estamos preparados, volvemos en el bloque primero, ¿verdad? No podemos caer. Pero la intención es que tú debes de mantenerte confiado en el Señor, de que realmente las cosas, sí estás seguro de que le has dicho un sí al Señor y mantenerte con esa radicalidad, pues. Yo, de hecho, en una de mis prédicas comentaba de que en esta charla, a mí el Señor me probó la fe ese mismo día que yo di la primera charla con esa enfermedad, con esa operación que le practicaron a mi hijo en ese mismo día.
El mismo día que yo di la charla, ese mismo día el Señor me puso a prueba mi fe. ¿Vea? Entonces, creería yo que el tema de la prueba de fe, y que no puede compararse con lo que es tu fe propiamente, pero pasamos pruebas de fe y es una combinación entre la prueba de fe y tu fe misma. ¿Vea? Es una combinación. Entonces yo creería que sí, realmente el llamado está para todos a estos hermanos porque nos han acompañado en esta noche, y que por supuesto el mensaje principal detrás de todo esto que hemos compartido, muy lindo por cierto, y les agradezco a ustedes realmente que me hayan agarrado aquí. No, la verdad que hay tantas para cosas. Probar tu fe. No, mira, y hay tantas cosas que nos pueden quedar acá. Pero se le invita a nuestros hermanos oyentes pues que sigamos estudiando. Sigamos estudiando y que leamos la palabra de Dios. Porque la palabra es la que nos va también a ayudar a crecer en la fe. Amén. Bueno, Carlos, y para seguir practicando nuestra fe, ¿verdad? Y ya llegamos a la finalización del programa. Te pedimos que hagas una oración por todos esos hermanos que nos están escuchando. Bueno, entonces les pedimos a nuestros hermanos que nos escuchan que tomemos una actitud de oración y le vamos a decir a nuestro Padre: Padre amado, Padre celestial, gracias te damos por esta noche que nos has permitido compartir contigo, mi Dios, la vivencia de lo que es realmente conocerte a ti cada día más a través de nuestra fe, Señor. Yo te quiero pedir por cada uno de los hermanos de tus hijos que están allí, Señor, y que tú sabes realmente qué es lo que puede estar ocurriendo en este momento. Tú sabes la tribulación que está pasando. Tú sabes, Señor, aquella dificultad que está pasando. Pero quiero decirte a ti, hermano, que tú no estás solo, que Dios está contigo. Pero tienes que comprender también que el estar con Dios también implica entregarme cada día más a Dios. Dios nunca nos va a abandonar. Él siempre va a estar con nosotros y nos los ha demostrado en muchos momentos. Y Él nunca te va a abandonar. Yo solo te quiero pedir, mi hermano, que te decidas a incrementar tu fe, a crecer tu fe, a conocer más a Cristo. Te pido, Dios Padre bendito, que nos ayudes a que todos los dones del Espíritu Santo también sigan desplegándose en nuestras vidas y que en nuestras vidas también siga ayudándonos a crecer. Dios Padre, te doy gracias por todo este momento, te doy gracias por todas estas personas que han estado con nosotros en esta noche. Te pido por ellos, sus familias, sus negocios, sus trabajos, sus hogares, todo su entorno, incluyendo a nosotros mismos también, para que nos cuides y nos protejas y nos vuelvas siempre a nuestros hogares, siempre a seguir luchando y viviendo, pero sí convencidos de que vamos a seguir siendo purificados como el oro, pero teniendo la confianza plena que tú siempre vas a estar ahí, mi Dios bendito. En el nombre poderoso de Jesús te lo hemos pedido. Amén y amén. Amén. Bueno, te agradezco, Carlos, tu tiempo, que hayas venido desde allá para estar en el programa, y bueno, quedas invitado para el próximo. Bueno, ahí vamos a estar. Sí, una gran bendición haber compartido con usted y que nos siga acompañando siempre. Gracias, Lidia. Bueno, ahí vamos a estar siempre esperando el llamado del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Y hemos estado una vez más en nuestro programa Sentados en un Café con Jesús. Gracias por habernos acompañado en Sentados en un Café con Jesús.